La ocasión anterior que estábamos en el Evangelio de Mateo capítulo 9, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba la desdichada situación de las ovejas que no tienen pastor, ya que, como veíamos, por más bien que intenten apacentarse a sí mismas, nunca podrán suplir la labor pastoral para sí mismas. Y por eso nuestro Señor, al ver esas multitudes, dice la Escritura que tuvo compasión de ellos, porque estaban dispersos, porque una oveja dispersa y sin pastor está condenada al extravío y a la muerte en el sentido literal, y algo muy parecido también ocurre en el aspecto espiritual. Nuestro Señor sintió compasión de ellas debido a su estado de desamparo y de deambulancia a falta de una guía espiritual. Una oveja sin pastor tiene todas las posibilidades de terminar en el error. Veíamos que está desprovista de todos los beneficios espirituales que Dios escogió derramar en la adoración pública de su iglesia. Pues cuando una iglesia está sola y sin pastor y no pertenece a una iglesia local de manera formal y activa, entonces se pierde de muchos de los beneficios espirituales que Dios escogió dar solamente en la adoración pública de su iglesia. En ese sentido nos dice el ministro puritano David Clarkson: hay más luz espiritual, refiriéndose al entendimiento, y vida, más fuerza y más crecimiento, más consuelo y refresco del alma en las ordenanzas públicas del culto de adoración pública. Así pues, hermanos, no es posible sustituir las bendiciones recibidas en el culto de adoración pública con las de nuestras devociones privadas. Ni es correcto equipararlas pensando que estamos siendo debidamente edificados, pues Dios ha escogido derramar sus bendiciones especiales en la adoración pública. Se equivocan muchos de los que, no reuniéndose en una iglesia local, piensan y dicen: yo acá y Dios, yo y Dios, nosotros solos y Dios, con eso ya estamos nosotros adorando a Dios. Pero hermanos, una oveja sin pastor tiene todas las posibilidades de terminar en el descarrío y se está perdiendo de muchas bendiciones que Dios pone exclusivamente en el culto de adoración pública. Estas bendiciones Dios decidió darlas solamente en la adoración pública de su pueblo, pues ya hemos estado viendo y estudiando que Dios ama más las puertas de Sión que todas las moradas de Jacob. Y en la adoración privada, pues hay menor luz espiritual. En la adoración privada hay menor entendimiento. En la adoración privada hay menor vitalidad, menor fuerza y menor crecimiento espiritual. Hay menor consuelo, menor refresco del alma, pues nos dice el pastor puritano: Dios ha escogido pues derramar todas estas cosas de una manera especial en la adoración pública, en la reunión de la iglesia. Así, una persona que pretende estar él solo y Dios allá en su casa no puede crecer como ha de poder hacerlo en la adoración pública de la iglesia. Con razón nuestro Señor Jesucristo se compadeció de tales ovejas y nos exhortó entonces a orar que el Señor de la mies envíe más oficiales y obreros que atiendan esa labor.
Eso es lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 y veamos así la necesidad de obreros. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí. Para este momento, la fama de nuestro Señor Jesucristo ya se ha extendido por todos los territorios de Israel. Muchos vienen a oírlo de muchas partes buscando, entre otras cosas, esperanza y verdad. Ellos están dispuestos a oír al Señor. Se han levantado de sus lugares, han salido de sus casas, han recorrido algunos kilómetros desde sus aldeas de origen para venir a oír a este profeta. ¿Será este el Mesías? Como preguntaba la mujer samaritana. Estos están dispuestos a oírle. Todas las multitudes que buscaban al Señor, hermanos, ciertamente buscaban esperanza, sí, en algunos aspectos, tal vez también terrenales, pero estaban dispuestos a oírle. Estaban dispuestos a escuchar a este profeta, y algunos de ellos, o tal vez muchos de ellos, se preguntaban: ¿será este el Mesías? Y noten que nuestro Señor a todas estas personas, a todos estos que se levantaron de sus hogares, que recorrieron kilómetros para ir a escuchar al Señor, les llama mies. Pues dice el 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se dan cuenta? El Señor las está viendo y dice: son ovejas que no tienen pastor. Y a continuación les dice a los discípulos: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Así pues, hermanos, estas personas que tenían toda la disposición de acercarse al Señor, de oír su palabra, el Señor les está llamando mies. Los está tratando como si fueran la mies. La mies entonces aquí representa a todos aquellos que están dispuestos a oír el Evangelio. Muchos de ellos ya han sido despertados probablemente a su verdadera condición y ahora tienen hambre y sed de justicia. A todos estos que están dispuestos a oír el Evangelio, nuestro Señor les llama mies. Y muchos de ellos tal vez están más que dispuestos, pues sus corazones han sido ya despertados. Y ahora tienen hambre y sed de justicia, quieren oír al Señor, quieren oír el Evangelio, quieren oír un Evangelio verdadero, quieren oír un Evangelio poderoso que salve de verdad, que muestre a Cristo en toda su gloria. Ellos tienen hambre de oír de Cristo, de oírlo a Él predicar. Tienen una inclinación y un deseo verdadero del Evangelio, de ese verdadero Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Tienen acaso ustedes esa hambre también? ¿Han sido ustedes traídos a este lugar a causa de ese deseo, de esa hambre del Evangelio y de Cristo?
Si es así, ustedes son mies, dice el Señor. Ustedes pueden ser considerados dentro de la mies que es necesario trabajar. Pero no debemos dejar de notar, hermanos, que la figura de la mies madura y lista para ser cosechada, nuestro Señor no la está presentando para presentarnos la necesidad de que haya más obreros. Si hay una mies dispuesta a escuchar, si hay un pueblo listo para oír el Evangelio, allí hay una mies. Y si hay mies, entonces es necesario que sea cosechada. Noten que no dice que es trigo, o no dice la siembra, sino dice la mies. La mies es por sí mismo una figura que nos habla de el punto en el que el trigo se encuentra listo para ser cosechado. Cuando se siembra el trigo, hermanos, obviamente va creciendo en su curso natural, y cuando llega el punto en el que madura y está listo para ser cosechado, entonces se le llama mies, o se le da el nombre de mies. Esto es, ya está listo para la cosecha. Así que la figura misma de la mies nos expresa la urgencia de que sea cosechada. Si recuerdan en nuestra lectura de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, después de su conversación con el Señor, regresa a su pueblo, a los samaritanos, y les empieza a decir: miren, me ha dicho todo lo que soy. Entonces ellos salen todos en bola a buscar del Señor. Y está él, mientras la mujer, miren la escena, la mujer ha ido y les ha avisado a todos los del pueblo. El Señor está fuera del pueblo, en el pozo, y les avisa a todos los del pueblo que allá hay un profeta que le ha dicho todo lo que es, y luego les dice y les desafía: ¿no será este el Cristo? Entonces unos se levantan y dicen: ¿qué está pasando? Y todos van y se dirigen hacia el Señor, mientras el Señor está discutiendo con sus discípulos respecto al tema de la comida, porque ellos fueron a ver qué iba a comer. Entonces vienen y le dicen: maestro, come. Y el Señor les dice: yo tengo otra comida que comer. Están ellos en esa plática. Entonces todos los samaritanos a los que esta mujer les predicó empiezan a venir hacia el Señor. Y alguien ha dicho que en la época de nuestro Señor, y específicamente en esa región, muchos de los samaritanos llegaban a usar algún cierto turbante, y cuando se veía venir a toda la multitud allá, era como ver una multitud blanca, todos con sus turbantes. Pero sea que sea esto cierto o no, la realidad es que la figura no necesita a los turbantes para ser verdadera. Todos estos estaban viniendo en multitud, como si fuera una mies blanca y lista para ser cosechada. Cuando el trigo llega al punto maduro, hermanos, es necesario que debe ser cosechado de inmediato. No debe esperarse el sembrador a cosecharlo, porque luego puede tener problemas. El trigo, cuando sigue creciendo y llega a la madurez, se dice que el agricultor se da cuenta con el hecho de que cuando agarra la espiga y trata de cortar un grano con su uña a la mitad, si se puede cortar todavía con la uña, entonces el trigo no está maduro todavía. Pero si lo trata de cortar y no se rompe, entonces significa que el trigo ya está maduro y ya está listo para cosecharse. Y aquí, hermanos, es importante entender que cuando el trigo está maduro, hay una urgencia. Esto es, el trigo no se puede dejar ahí maduro y decir:
ya se maduró, está bien, vamos a conseguir las cosas y luego en una semana o 2 o 3 volvemos y lo cosechamos. No, hermanos, cuando el trigo y la mayoría de los granos han llegado a su punto de madurez, tienen que ser cosechados inmediatamente, porque si no, se corre el peligro de perder la cosecha. Por ejemplo, si el grano ha llegado a su madurez, corre peligros de perder la cosecha, por ejemplo, con las aves del cielo. Algunas aves, al ver que el grano ya está listo, empiezan a venir en parvadas y se empiezan a tragar el grano. También puede suceder que depende del grano, depende de las condiciones, el trigo es más fácil que se incendie, porque cuando la plantita va creciendo es de color verde, pero cuando el trigo llega a su madurez, entonces la plantita se seca y se pone de color café, como si fuera pasto seco. Y cuando el viento mueve el pasto, o más bien todo el trigo, y lo menea y lo está moviendo, eso a veces puede generar electricidad estática. La electricidad estática puede generar chispas y las chispas pueden generar incendios. Eso de manera natural, aunque también hay personas que pueden ocasionar los incendios. Entonces, cuando una cosecha de trigo está madura, corre también el riesgo de incendiarse y se tiene que cosechar lo más pronto posible para no perder todo ese fruto. Otro peligro que tiene el trigo cuando ya está maduro de perderse es que por su propia madurez solo se empiece a desgranar y a caerse. Y entonces cuando van a tomarlo, ya la cosecha no se toma completa, sino que ya ha caído mucho grano a la tierra. Y si también se esperan mucho, a la hora de manipular las gavillas, se puede caer mucho grano y estarlo recogiendo es luego más complicado. Pero otro de los peligros, que tal vez es un poco más común a todos los granos, es que cuando los granos llegan a la madurez y resulta, hermanos, que cae una lluvia, ¿saben qué pasa? Una de dos. O la humedad hace que el grano se pudra, o hace que el grano germine. Es decir, está todo el campo lleno de grano maduro en la espiga todavía. Si cae una lluvia, corre el riesgo de que o el grano se pudra con la humedad o que de repente empiece a germinar. Y entonces ustedes tienen allí dentro de la espiga otras espiguitas saliendo. Y esa es la consecuencia de no cosechar a tiempo. Así que el agricultor, cuando tiene la mies lista, esto es cuando el grano ya está maduro, entonces tiene una carrera contra el tiempo para cosecharla. De ahí que también encontramos otros relatos en la Escritura donde es capaz el agricultor de ir a contratar muchas personas, porque si no lo cosecha pronto, entonces corre todos esos riesgos. ¿Me explico? Entonces va a las plazas a buscar quien le ayude a trabajar y los contrata para venir a cosechar en su era. Así pues, la figura de la mies por sí misma madura ya nos está hablando de la urgencia, de la necesidad de obreros que vayan a cosecharla. ¿Me están siguiendo?
la figura misma ya nos está diciendo, tal vez para nosotros no mucho, pero para la gente de campo que conoce esta situación, cuando ustedes le dicen, la mies ya está lista, ellos se levantan, ¿cómo? Sí, ya, vámonos entonces. Para ellos es más fácil entender el sentido de urgencia. ¿Me explico? Que para nosotros. Tal vez para nosotros que no sembramos ni hacemos nada, tal vez lo que se podría parecer un poquito más sería cuando suena el despertador o cuando ya es hora de salir corriendo al trabajo, que es el único momento en el que nos apresuramos y tratamos de hacer las cosas rápido. Pero para ellos era algo muy fácil de entender, muy natural. La mies ya está madura, hay que hacerlo rápido, ¿me explico? Hay por sí mismo un sentido de urgencia. La atención requerida es inmediata, no puede esperar. El Señor de la mies entonces requiere trabajadores dispuestos que en ese momento vayan y trabajen en su mies, porque tal vez después será tarde. Por eso el dueño de la mies podía salir a buscar trabajadores y decirles, vénganse ya y vamos a cosechar. Pero si alguno le decía, yo voy para la otra semana, ahorita ando ocupado, ¿qué creen que le va a decir el Señor de la mies? No, pues para la otra semana ya va a estar cosechado todo. ¿Me explico? Así, hermanos, noten que el Señor está trayendo esta figura, la está convirtiendo en una metáfora del reino de Dios, donde dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, refiriéndose a los obreros, a aquellos que son llamados a trabajar en la mies del Señor, a cosechar en el Señor. Y aquellos que son llamados, son requeridos en ese momento. Recuerden la urgencia con la que el Señor llama también a aquel que le pidió que le esperara un poco. Y ahí en Lucas 9:60 el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor está llamando a sus siervos, cuando el Señor está llamando obreros a su mies, el llamado es un llamado urgente. El llamado es un llamado inmediato porque la mies ya está madura y no podemos esperar. Dice la Escritura ahí en Lucas 9 que el Señor llama a uno y le dice, ven, sígueme. Y le dice, sí, Señor, te seguiré, solo déjame enterrar a mi padre, porque espérame. ¿Y qué le dice el Señor? Está bien, yo comprendo que tienes tus necesidades, yo entiendo que tú tienes tus cosas que hacer, termínalas y luego me sigues, no te preocupes. ¿Le dijo así el Señor? No, porque la mies no puede esperar. ¿Se dan cuenta de la figura? Así como el grano maduro no puede esperar más y tiene que ser cosechado, así el Señor dice, tienen que tener ese sentido de urgencia en el llamado al servicio al Señor, en el llamado a anunciar el reino de Dios. No se puede esperar. Deja que los muertos vayan y entierren a sus muertos. Deja que los que se preocupan por las cosas mundanas y las cosas terrenales vayan y hagan lo que ellos quieren hacer. Tú déjalas y vente a trabajar. ¿Me están siguiendo? El Señor de la mies, entonces, en ese sentido, no tiene tiempo de esperar por nuestras vanidades. Porque cuando Él ha llamado es porque la mies ya está lista y urge cosecharla. Él no tiene tiempo para nuestras vanidades. Él no tiene tiempo para nuestras excusas. Él no tiene tiempo de esperarnos para que nosotros hagamos los planes terrenales y mundanos que hemos querido hacer y entonces ahora sí servirle. No, hermanos. Si no tenemos claras las prioridades espirituales,
e insistimos terminar nuestras metas y nuestros planes primero, no estamos listos para la labor. Miren a ese hombre diciéndole: Señor, déjame que vaya y entierre primero a mi padre. Oh, es algo muy legítimo, es algo muy digno. Y aún así el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es muy legítimo hacer planes nosotros, hermanos, con nuestros hijos, tal vez con nuestra educación, tal vez con nuestro trabajo, tal vez de muchas otras formas. Pero cuando el Señor llama a su servicio, cuando el Señor llama a sus obreros, cuando el Señor hace el llamado a servirle, el Señor no espera. Y el Señor no espera a que nosotros le digamos: sí, Señor, te voy a servir, nada más dame chance de arreglar esto y entonces te sigo. Miren a Simón, Jacobo y Juan, con una empresa prometedora, con una carrera prometedora, con inversiones ya hechas, dejándolo todo. Dice Lucas 5:11, le siguieron. Hermanos, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, tener una barca y tener redes era una inversión muy grande. No era algo sencillo como ahora comprar una bicicleta y ya. No, hermanos. No eran baratas, no se hacían en serie, no había máquinas que hicieran balsas, eran muy caras. El que tenía una balsa, una barca para pescar, era una persona que había hecho una grande inversión en eso. Simón, Jacobo y Juan estaban pescando y esa era su labor, esa era su empresa. Estaban pescando. Tenían una empresa prometedora porque entre ellos se ayudaban. Recuerden que ahí mismo en Lucas nuestro Señor obra que pesquen tanto que la barca se llena. Llaman a la otra barca y se llena también. Ellos tenían una carrera prometedora en el mar, en la pesca. Habían hecho sus inversiones, habían gastado su dinero para poder hacer provisión, sí, para el futuro, y eso era legítimo. Pero llega el Señor y les dice: vengan, y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, espérame, primero déjame vender mi barca para entonces ahora sí poder seguirte. Primero déjame que venda todos estos pescados que acabamos de sacar, saque dinero y entonces ahora sí podemos seguirte. No, dice la Escritura que dejándolo todo, le siguieron. El trabajo de la siega, hermanos, ciertamente es una labor ardua. Esto es, por un periodo de tiempo el obrero trabaja contrarreloj hasta haber recogido toda su cosecha. Porque como les decía, tiene varios factores que pueden dañarle o arruinarle su cosecha. Y desde que él se da cuenta que el grano está listo, él tiene una carrera contra el tiempo y va a trabajar arduamente desde que sale el sol hasta que se pone, y todos los días hasta que logre toda la cosecha. Antes de eso podía ponerse horarios, podía trabajar mediodía, e ir a abonar un poquito, a deshiervar y así. Pero una vez que el grano está listo, ahora viene la carrera contra el tiempo, para que no se pierda eso que está allí. Así el llamado a la labor del ministro del Evangelio es un trabajo que le tomará toda su vida.
que le tomará el resto de su vida útil hasta que pueda llegar con gozo a la eternidad, trayendo sus gavillas, como enseña el Salmo 126:6. Pues una vez que ha sido contratado el obrero, una vez que ha iniciado la labor, hermanos, de cosecha, no se puede parar. No podemos parar hasta que sea recogido todo, porque el riesgo sigue latente de perder todo aquello que aún no hemos cosechado. Y así pues, cuando el Señor llama, hermanos, a los obreros a la mies, les llama a una labor que les llevará todo el resto de su vida recogiendo esas gavillas, que les tomará esa débil vida con toda urgencia de trabajar contra tiempo, contra reloj, para recoger la mies. El Señor mismo es el Señor de la mies, pues dice el verso 38, rogad pues al Señor de la mies. ¿Se fijan? Él es el Señor de la mies. A Él le pertenece. Y ya que a Él le pertenece, Él mismo es el que contrata a los que Él quiere que trabajen para Él. La mies es del Señor, le pertenece a Él, y Él es el que contrata a los que Él quiere contratar para que trabajen en su mies. Los que Él no quiere contratar, no los contrata. Puede haber muchos allí y el Señor de la mies mirarlos a todos y decir, ese se ve muy flojonazo, ese se ve como que no va a servir, ese se ve muy débil, o ese se ve así, y escoger y decir, tú ven y trabaja. Es una prerrogativa del Señor de la mies. Pueden muchos estar ahí en la plaza alzando la mano, yo necesito trabajo, yo quiero ir, y el Señor de la mies escogerá soberanamente. Es su mies, es su dinero, Él va a pagar. Él es el que soberanamente escoge y decide que se venga a trabajar. ¿Sí me explico? Por eso dice Hebreos 5:4 que nadie toma para sí esta honra, hablando del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que, hermanos, el Señor nos ha dicho que roguemos por obreros para su mies. No nos dice, hermanos, traigan obreros para la mies. No, dice, rueguen que Él los ponga. Porque es prerrogativa de Él llamar a los que a Él le place para servir. No se trata de el que tiene únicamente los deseos y ya, no se trata de querer. Es Dios el que ha de escoger, pues nadie toma para sí esta honra, nadie dice yo y yo me pongo. No, sino el que es llamado por Dios, dice la Escritura, como lo fue Aarón. Estaba Aarón diciéndole a Moisés, yo Moisés, ándale, dile al Señor que yo quiero ser sacerdote, Moisés, ándale, dile que yo. No. Pero Dios lo llamó y lo puso en ese lugar. Imaginen, hermanos, también la situación en la que se encontró Aarón cuando sus dos hijos mayores, fueron consumidos a causa de su pecado en el servicio del templo. Él no escogió estar allí, Dios lo puso allí. Dios no usa subcontratados. Cuando Dios va a llamar a sus siervos, Él no
se vale de las subcontrataciones, ni de las coberturas, ni de las cobijas, ni de como les llamen hoy en día. No se vale de los seminarios, no se vale de ninguna otra forma en la que el hombre ha tratado según de formar o de capacitar a personas para enviarlas a tal o cual lugar. Dios, hermanos, es el que escoge. Y Dios no manda subcontratados. Dios los escoge por Él mismo. Dios los contrata por Él mismo, por así decirlo. Él se dirige directamente a sus siervos y pone el llamado en ellos. Él pone santos deseos, modestas inclinaciones a servir en su labor. Aunque ellos mismos batallan consigo mismos, pues por un lado tienen un temor de tocar las cosas santas, aunque no por temor a la muerte, sino por temor a mancharlas con sus manos sucias. Dios llama, pues, a sus siervos. Dios llama a los obreros. ¿Y cómo lo hace? Sí, ciertamente Dios pone inclinaciones en sus corazones para servirle. Pero junto con ello, hermanos, a aquellos a los que genuinamente ha llamado, Dios pone también temor, un temor grande y fuerte de acercarse a las cosas santas. Un temor de tocar aquello, y no porque me vaya a morir como Usa, no, sino porque yo soy tan sucio que cómo voy yo a estar en ese lugar y tocar con mis manos sucias ese lugar. Y los llamados de Dios se debaten en esos pensamientos. Mientras que los que se llaman a sí mismos van con toda valentía y sin ningún temor y se ponen a sí mismos. Dios escoge entonces a los que Él quiere. Y Dios, hermanos, suele escoger a los más débiles. Dios suele escoger a los más flacos. Dios suele escoger a los más torpes para que la gloria sea suya. Para que no haya forma alguna de que alguien diga, mira, este no, era muy bueno para esto, entonces por eso Dios quiso aprovechar sus talentos. ¿Dios quiso aprovechar sus talentos? No, hermanos. Dios es el que capacita al que llama. Ustedes podrán ver a aquel hermano tan fuerte y gallardo como Eliab, y entonces dirán, ciertamente delante del Señor estás ungido. Pero Dios les contestará como le contestó a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así que Dios, hermanos, no escoge a los más fuertes, a los más inteligentes, a los mejor presentables, a los que tienen más habilidades. Dios escoge a aquellos cuyo corazón regenerado tiene un temor reverente por el Señor y por las cosas santas. Tal vez ustedes verán al otro hermano y dirán, bueno, tal vez ese sí, ese tiene un título universitario, es bueno hablando con la gente, tiene el don de la palabra, como dicen algunos. Pero tal vez es solo otro Abinadab,
o un shamá con deseos de grandeza y reconocimiento. Y el Señor dice, no, ese no, ese tampoco. Mientras que aquellos que Dios escoge, hermanos, no están haciendo fila esperando que les reconozcan sus habilidades o sus dones o su ministerio, exigiendo que les den participación o esperando que los pongan a hacer algo para entonces ser útiles. Pues Dios escoge a aquellos que están entre el rebaño, mientras que los demás descansan. Dios escoge a los que se encuentran en las labores, mientras que los demás festejan. ¿Dónde estaba David, hermanos, cuando Dios le escogió? ¿Haciendo fila para ver cuándo le tocaba a él? No, ni siquiera estaba en la fila. Hermanos, qué cosa tan impresionante, ¿no se fijan? Cuando el Señor llama, no llamó a ninguno de los que estaban en la fila esperando su oportunidad de mostrar y manifestar lo buenos que son. El Señor llamó a aquellos que están allá en el rebaño, mientras que los demás están en casa descansando. ¿Qué estaba haciendo David? Trabajando. Estaba allá trabajando, haciendo su labor, y de allá le llamó el Señor. Mientras los que querían y pensaban tal vez que eran los candidatos adecuados, estaban allá descansando, esperando ser llamados. Mientras que aquellos que Dios escoge se encuentran en las labores, mientras que los demás están de fiesta. Aquellos que Dios escoge están en sus barcas de pesca, están sentados a la mesa de los impuestos y detrás de la yunta arando la tierra, y entonces Dios les llama. ¿No están allá tirados, formados, esperando que sean llamados? Están trabajando ya. Así como Simón, Jacobo y Juan estaban allí trabajando, sentados a las mesas de los impuestos, como cuando Dios llamó a Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando el Señor le llamó? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías le llamó? Estaba entrenándose en la escuela de profetas. ¿Sí sabían que había escuela de profetas en ese tiempo? No estaba detrás de la yunta cuando llegó Elías y le echó su manto encima. Estaba arando la tierra, estaba ya trabajando, hermanos. El llamado pues no está en la hamaca, esperando el momento que se reconozcan mis grandes talentos, sino en aquel que mientras se encuentra sirviendo fiel y activamente a su Señor, escucha el llamado a seguir sirviendo. Tenemos que tener bien en cuenta eso. Dios no va a llamar al desinteresado que no está sirviendo y trabajando en la obra del Señor y decirle, vente, ahora sí vamos a trabajar. No has hecho nada en todos estos 10 años, pero vente, vamos, ahora sí vas a empezar a hacer algo. No, hermanos, no se trata de eso, el Señor nos llama así.
sino aquel que se encuentra ya sirviendo, el Señor le llama a seguir sirviendo. Y al oír el llamado, estos que ya están sirviendo incluso hasta responden con sorpresa y dicen, ¿qué? ¿Quién? ¿Yo? No, ¿yo por qué? ¿Me explico? Están tan absortos trabajando y sirviendo que dicen, ¿yo? No, espérenme, estoy trabajando aquí. ¿Me explico? Hermanos, se necesitan pastores, se necesitan obreros fieles, se necesitan diáconos, se necesitan varones fieles que sirvan comprometidamente a la causa del Señor, hermanos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos pastores, necesitamos obreros fieles, necesitamos diáconos, necesitamos varones que se comprometan a servir al Señor. No estamos completos en este momento. Hay necesidades. La mies es mucha, solo que tal vez no la hemos visto o hemos andado en otro lugar y no hemos visto la mies. Hay mucha abundancia de fariseos hoy en día, como lo había en tiempos del Señor. Abundaban los fariseos, los escribas, los sacerdotes, enseñando sus ritos, sus ceremonias y sus tradiciones que no salvaban a nadie. De eso sí había un titipuchal, como decimos. Montones, para aventar para arriba de fariseos. En cada lugar donde el Señor estaba predicando había varios ahí. Mientras que los que estaban predicando el verdadero evangelio en tiempos del Señor apenas eran 2: Juan el Bautista y el Señor. Y Juan el Bautista ya había sido apresado. Así que la mies es mucha y los obreros son bien poquitos. Y sí, de los que quieren ser líderes, de los que quieren ser cabezas importantes, así como los escribas, los fariseos, los sacerdotes, para enseñar la falsedad, hermanos, de esos hay por todos lados. ¿No sucede lo mismo hoy en nuestro tiempo, en donde abundan las sectas, abundan las falsas doctrinas y un evangelicalismo de prosperidad y de espectáculos y de conciertos? Allá, hermanos, sí hay un montón de personas, gente y líderes, y hasta sobra gente que quiere según servir al Señor. Para todos estos desvíos hay abundancia de candidatos en espera de una oportunidad. ¿Ustedes saben cuántos quieren su oportunidad de llegar a tener su grupo cristiano, disque? O llegar a ser cantante como los pseudo cantantes de nuestro tiempo, pseudo cristianos. Abundan los que quieren ese tipo de reconocimiento y de visibilidad. Los que buscan una oportunidad para la fama, para el éxito, para el reconocimiento público, una oportunidad para estar entre multitudes, para la prosperidad económica incluso. De esos, hermanos, hay para aventar para arriba. Ese tipo de congregaciones no sabe qué hacer con tanta gente que quiere participar.
pero los que están dispuestos a servir, a sacrificarse por la causa del Señor son pocos. Los que están dispuestos a sacrificarse son pocos. Una de las más grandes vergüenzas y pecados de nuestro género, varones, es la desbordante mayoría de mujeres, no solo en la iglesia, sino comprometidas con el Señor más profundamente que los varones. Y eso es una vergüenza y un pecado. Que las mujeres han mostrado mayor fidelidad al Señor y mayor disposición y compromiso para el Señor que los varones. Y eso es una vergüenza y un pecado. Varones, no menosprecien el llamado que el Dios soberano les hizo a ustedes y que no hizo a las mujeres. Porque el Señor no dijo que rogáramos por obreras, sino por obreros. Y sabemos, hermanos, que es un llamado a los varones a servir. Un llamado que Dios no decidió soberanamente hacer a las mujeres. Y nosotros lo estamos menospreciando. Nosotros lo estamos teniendo en poco. El designio de Dios para el varón, para servir. Lo estamos teniendo como nada, como si no fuera importante. ¿O acaso preferiríamos haber sido mujeres para no tener que responder a nuestra responsabilidad y al llamado de Dios al arduo trabajo en este aspecto en el reino de Dios? Porque cuando Dios llame a cuentas y diga, ¿por qué no serviste? Las mujeres podrán decir, bueno, en este llamado a la predicación de la palabra, anunciar el evangelio en la iglesia, las mujeres podrán decir, Señor, tú llamaste a los varones, no a mí. Ellas habrán de hacer otra tarea y otros trabajos, pero ¿qué van a decir los varones? Yo no creo que seamos capaces de haber preferido ser mujeres para no tener que dar cuenta de este llamado. Que nuestro misericordioso Señor despierte el espíritu de todos los varones aquí, como despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, ahí en Ageo capítulo 1, versículo 14, para que vengan y trabajen en la casa de Dios. Allá estaba Zorobabel, hijo de Salatiel, y también el sacerdote, allá, ocupados en sus cosas, en sus labores, en sus actividades personales, nada más ocupados en sí mismos. Y el Señor manda al profeta Ageo y dice, ¿y mi casa qué? Ustedes están bien preocupados allá por embellecer sus casas, por trabajar para tener la mejor casa, el mejor carro y sus mejores cosas. ¿Y mi casa qué? Dice el Señor. Y les mandó al profeta a decirles eso. Ustedes están ocupados en las cosas terrenales y materiales y nada más para eso tienen mente, tiempo y voluntad. ¿Y mi casa qué? Qué reprensión tan grande, hermanos, y tan dura. Pero qué maravilloso es el Señor, hermanos, que dice la Escritura que despertó
el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de todo el pueblo, y se levantaron y dijeron: es cierto, estamos mundanalizados. Nos ha ganado el pensamiento mundano, estamos abocados al mundo y no al Señor. Y se arrepintieron y se levantaron y empezaron a trabajar en la obra del Señor. Así que, hermanos, el Señor despierte el espíritu de todos los varones en este lugar para que les sirvan, para que estén dispuestos a dejar todo por la causa del Señor. Y a todos el Señor nos insta a rogar por ello. Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque el Señor, oremos porque el Señor de la mies les capacite, les llama y les capacite, y sean hombres fieles en la obra del Señor. En la circunstancia actual que vivían los discípulos del Señor y el Señor mismo, la mies también correspondía a la totalidad de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y miren, hermanos, cuán bueno fue nuestro Señor, que no solo mandó que oráramos, sino también responde la oración. Pues ahí en el capítulo 10, versículo 1, inmediatamente después de decir que roguemos por obreros para la mies, dice el 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Allí está Dios respondiendo la oración. Allí está Dios llamando a los que están allí para que sirvan. Que el Señor despierte a cada varón en este lugar y les llame al servicio y trabajo decidido en su obra. Oremos, hermanos, al Señor.